del amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yara Ñe. Hoy quiero nuevamente compartir con ustedes cómo fue realmente la llegada de las Hijas de la Misericordia en América Latina, especialmente en Buenos Aires, República Argentina. Estamos a los 90 años de la llegada de la congregación Hijas de la Misericordia en este continente americano. El inicio de la vida y obra de nuestra congregación en Sudamérica de 1936 a 1953. Nuestro Señor inspiró por su Espíritu Santo a su sierva Sor María de Jesús Crucificado Pekovic, madre y sierva de sus prometidas, a enviar a varias hermanas a Sudamérica, expandiendo y fortaleciendo así su congregación en estas regiones donde existía una urgente necesidad de la enseñanza de la doctrina cristiana. María Pekovic tenía 44 años, 16 años de la fundación de la congregación. Entonces, en su celo entusiasta, pensó que había llegado el momento de enviar a sus hermanas al otro lado del mundo y comenzar esta obra, aunque no conocían idiomas extranjeros, ni la congregación contaba con los medios, ni ella tenía casa propia en el extranjero. María Pekovic le dijo el Señor que se encargara de todo y lo preparara todo, porque ella no conocía el idioma ni el camino, ni tenía los medios, ni conocía a nadie que pudiera ayudarla. En ese tiempo entonces vemos que María soñaba y tenía su gran deseo de expandir su congregación. Era algo que ella conocía, ella sola conocía y lo tenía como un secreto en su corazón. Pero de pronto ella recibió una llamada, recibió el llamado del Señor. Enero de 1936 llegó el primer llamado desde Sudamérica, Argentina, Buenos Aires, a través del padre Fra Leonard Ruskovich, quien solicitó a la Madre Superiora que proporcionara y preparara a las primeras 7 hermanas para el sanatorio Rivadavia en Buenos Aires. Al leer esto, María comprendió de inmediato que se trataba de un llamado del Señor, porque el padre Ruskovich lo había preparado todo y le había escrito, y él no la conocía a ella, ni a la congregación, ni ella a él. Y además ella no le había contado a nadie lo que escribía. Y así entonces era algo que ella escribía en secreto. Ella sola sabía que ya quería expandir la congregación, pensaba ya enviarle a sus hermanas en este continente americano, y todo ella preparaba en su corazón, todo el viaje, seguramente que ella se imaginaba todo. Y de repente llega la carta de este sacerdote, Fra Leonard Ruskovich. Al terminar de leer la carta, que tanto la conmovió, María rezó y dice: «Te doy gracias, buen Señor, mi Señor y Rey, por todo lo que has preparado como nuestro Padre y Señor. Has dispuesto los medios necesarios para el viaje, alojamiento, comida, salario y la capilla con el Santísimo, donde residirás para fortalecerlos e instruirlos. Mi Señor, mi dulce amor,
cuán fiel eres a nuestro contrato. Has tenido cuidado de prepararlas todo para tus novias y doncellas como su esposo y Señor. María hizo esta oración en acción de gracias a la respuesta que el Señor le dio, porque ella seguramente que oraba y hablaba con Dios así. ¿Cómo me gustaría ya que la congregación se expandiera, que sea conocida ya en otros ambientes, en otros lares? Y esto Dios le respondió con la carta de este sacerdote, que es su compueblano, porque Fra Leona Ruskovich también era un croata como ella. Entonces es una gracia enorme que recibió nuestra madre fundadora. Y un día la madre se acercó a sus hermanas. Ella no le había contado que había recibido una carta, una invitación para Argentina. Pero ella, en la reunión, se reunieron todas las hermanas y con aspecto triste y preocupada, las hermanas describen este momento de la siguiente manera en el diario de la casa madre. Durante la recreación, la venerable madre se apareció entre nosotras, dicen. Éramos unas 20 hermanas juntas. Notamos dolor y preocupación en su rostro. La saludamos mirándola fijamente. Hija mía, dice la madre, la guerra entre Italia y Abisinia ha comenzado. Nuestras hermanas han sido llamadas como enfermeras al campo de batalla. ¿Quién de ustedes está lista para ir como enfermera al frente por la salvación de las almas? ¿Quiénes estén dispuestas a dar su vida por amor a Cristo, por la salvación de las almas, por el consuelo y la ayuda de los que sufren? Que se pongan a mi derecha. Quienes tengan miedo, que se pongan a mi izquierda. De estas 14 hermanas, la Madre Superiora eligió solo a 5 y tomó a las otras 2 de sus filiales. La Madre le habló de guerra, le habló de la guerra entre Italia y Abisinia y le dice que las hermanas fueron llamadas para el frente de la guerra, le dice, para ir como enfermera por la salvación de las almas. La madre no le dice directamente que ha recibido una carta de invitación para ir a Buenos Aires, porque es la primera vez que esta nueva congregación iban a salir de su propio país. Las hermanas eran jóvenes, pero la madre le puso una situación difícil. Le puso una guerra enfrente y no sabían si ellas iban a regresar vivas. Entonces, una situación muy interesante que la madre propuso para ver si iban a tener coraje de dejar todo, de dejar su país e irse a una guerra, inclusive para dar la vida. Bueno, hasta aquí les hablo sobre esta maravillosa historia de la madre cuando iba a elegir a sus hermanas o iba a saber cuán de sus hermanas iban a decir sí, yo quiero ir. Entonces es una historia fantástica de la manera que la hermana, la madre superiora, la madre general, la madre fundadora encaró esta situación. Y dentro de unos instantes regreso con ustedes con esta fantástica historia. De vuelta con ustedes, como les decía en el primer bloque, que la madre fundadora, recién una congregación
nuevita de 10 años y ya queriendo salir a otro continente, de pronto la madre recibe la carta de un sacerdote croata que le pide hermanas para trabajar en un hospital. Y la madre no le dice directamente a sus hermanas: he recibido una invitación para ir a Argentina, ¿qué les parece? ¿Quiénes se animarían? Sino que simplemente ella le dice: entre la guerra Italia y Abisinia, fueron llamadas las hermanas para ir al frente, para salvar las almas, dice, para ir a la guerra. ¿Quiénes se animan a ir? Y la mayoría de las hermanas dijeron que sí, que están dispuestas a ir, a dar la vida. Pero, le dice la madre, saben, ninguna de ustedes está segura de regresar a su patria. Bueno, pero ellas respondieron de inmediato así. Dijeron: nos hemos consagrado por completo al Señor por la salvación de las almas y por lo tanto estamos dispuestas a dar nuestra sangre por Él si es necesario. Continuaron diciendo, la madre dice: está bien, hija mía, que Él te bendiga por tu ofrenda voluntaria, pero debes aprender español e inglés para poder ir al frente. No les dijo nada sobre a dónde debían ir, pues les enseñó a estar dispuestas a ir con alegría a donde el Señor quisiera que estuvieran para servirle bien. Felices de sacrificarse en el campo de batalla y esperan el llamado cada día. Más tarde, al llegar a Argentina, las hermanas siempre escribían como si estuvieran en el frente. Y en efecto, siempre estuvieron en diversas misiones como verdaderos soldados de Cristo. La madre respondió de inmediato a la invitación por correo aéreo y propuso los nombres de las primeras 7 hermanas, añadiendo 13 más, para un total de 20 hermanas, tal como había solicitado el padre franciscano en caso de que alguna de las 7 no pudieran viajar. Mientras tanto, preparó espiritualmente a las hermanas. Les recomendó encarecidamente que conservaran el espíritu de nuestra congregación, el amor al Señor, el amor y la perseverancia en el sacrificio, en las obras para la gloria de Dios, por la salvación de las almas, y que mantuvieran el amor fraternal entre ellas. 20 días después, llegó otro mensaje de Argentina, pidiendo a las hermanas que se prepararan para viajar y prepararan la documentación de sus pasaportes ante las autoridades yugoslavas, ya que las autoridades argentinas estaban tramitando sus visas de entrada. Los primeros sí. Hermana Imelda Pekovic Chicha, hermana Tarsisia Dimitriadievich, hermana Luciana Kerhat, hermana Azaria Kunrich, hermana Miroslava Skriniar, hermana Adriana Tomasic, hermana Josefina Bosnik. Fueron las primeras hermanas croatas que llegaron a la Argentina. El 10 de febrero de 1936, a las 18:30 horas de ese mismo día, bajo la luz misteriosa de nuestra capilla, en el Santísimo Sacramento, las 7 hermanas viajeras, junto con su madre espiritual y las demás hermanas y miembros de la congregación, se arrodillaron ante el Señor, nuestro amado Rey y Maestro, ofreciéndole su alma, cuerpo y todo su ser. La madre dirigió la oración de consagración, presentando al Señor y a través de Él
al Padre Celestial a sus hijas espirituales, como pequeñas hostias y víctimas de su amor. La madre habló con voz temblorosa, porque su corazón maternal había entregado a sus 7 primeras hijas al Señor para ir a otra parte del mundo, a tierras desconocidas. Es la madre espiritual de las 7 hermanas. Si a una madre carnal le cuesta mucho despedir a sus hijas, tanto más una madre espiritual. Mucho más, porque está a cargo de ella la vida de esas hermanas que parten para otro continente. Después de 10 años de haber fundado la congregación. María, la madre fundadora, con 44 años de edad, y las otras hermanas más jóvenes aún. Jesús, mi Rey, ellas difundirán tu amor por la salvación de las almas, para ayudar a los pobres y a los que sufren. Protégelas, guíalas y acompáñalas en mi lugar. Sé su padre y madre, un esposo fiel. Consolándolas y fortaleciéndolas, mi único deseo es que sean tu consuelo y tus esposas fieles hasta la muerte. Tanto sacrificio habrá ofrecido la madre fundadora por estas hermanas, por estas primeras hermanas, para que realmente sean fieles. Porque si es de lo contrario, no iba a subsistir, se iba a cerrar otra vez, no iba a seguir. Y hoy la congregación ya tiene 106 años. Tras una breve pausa, mirándolas con lágrimas en los ojos, su alma les dirigió palabras de consuelo que solo el corazón de una madre sabe expresar. A cada hermana les entregó el crucifijo como modelo, consuelo y guía en el camino de la vida. Entre otras cosas les dijo: se han consagrado a Dios en el santo día de sus votos para colaborar con Él en la salvación de las almas por quienes se entregó y para gloria del Padre. Nos dejó una madre que dio la última gota de su sangre por nuestra salvación, para mostrarnos el camino recto y su verdad. Bajó del cielo a esta tierra y las eligió para enseñar y consolar a las almas. Vayan con Él felices y valientes en su santo amor. Una novia es feliz cuando emprende un largo viaje con su amado prometido, porque nadie la molesta. Y pueden ser aún más felices porque van con su divino esposo, Rey del cielo y de la tierra, Rey del amor y del poder. Confíen plenamente en Él y permanezcan en su abrazo divino para siempre. Hijas mías, solo les ruego y les suplico como madre que permanezcan siempre fieles a su divino esposo hasta la muerte. Él las espera con Él en la eternidad, donde descansarán en su beatitud y disfrutarán de su amor y alegría eterna. Vayan, queridas hijas, muertas para el mundo, pero vuelen gozosas como ángeles en ayuda de la humanidad sufriente. Millones de almas las esperan y en su dolor las invocan. Jesús va con ustedes para consolarlas a través de ustedes. Muéstrenles a través de Él el camino a nuestra verdadera patria celestial, donde todos sus dolores serán aliviados. Mi espíritu está con ustedes y con Jesús. A Él
y a la protección de la Santísima Virgen María y San José las encomiendo. Y así la madre les envía a las hermanas. Le dice: vayan, queridas hijas, muertas para el mundo, le dice. Así como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O sea, el mundo, las hermanas ya no van a mirar el mundo, sino solamente a Cristo crucificado y la misión que vienen a realizar. Vienen a trabajar en el hospital, vienen a consolar a los enfermos, a sanar, a curar las heridas y a enseñarles también a ellos el camino hacia Jesús, hacia el cielo. Vayan a salvar las almas, le dice. Qué lindo. Entonces, con esto también quiero compartir con ustedes. Qué lindo, esto es realmente trazar el camino de santidad. Como la madre fundadora también piensa expandirse, no para engrandecer su congregación, jamás pronunció: vayan, hija mía, hagan conocer nuestra congregación que yo fundé, sino que le dice, vayan a salvar a las almas, vayan a consolar. Yo les envío en el nombre de quien, en el nombre de Jesús, les envío con Jesús y también las encomiendo a la Madre de Jesús, a María Santísima, a San José. Tanto la Madre encomienda a sus hijas y cuántas veces le repitió: sean fieles a su esposo, sean fieles a Jesús hasta la muerte. Regreso con ustedes en instante. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. Regresando con ustedes. Y aquí, camino de santidad, cómo fue que la madre fundadora y sus hermanas iniciaron la misión en Buenos Aires, Argentina. Por fin las hermanas llegan a la Argentina, fueron recibidas por los sacerdotes primeramente, las autoridades de la zona, y empezaron a trabajar. Nuestras hermanas vieron en la provincia de Buenos Aires cómo la gente alejada de la ciudad vive en gran miseria espiritual y material, cómo sufren abandono, sin escuelas, sin iglesia, sin techo ni médico. Entonces las hermanas se organizaron también para visitar esos lugares alejados de donde estaban, ¿verdad? Del hospital donde primeramente fueron llamadas para el trabajo. Ellas no quedaron solamente dentro del hospital, sino que también salieron para la ayuda de los más necesitados. La hermana Tarcisia y la hermana Luciana viajaban todos los domingos en coche a 60 kilómetros de donde estaban. En cuanto a las misiones, entre las primeras estuvo Bellavista, Campo de Mayo. Solo con la gracia especial de Dios pudieron enseñar español a niños y jóvenes pobres que solo conocían desde hacía unos meses, y eso que no tenían hogar, ni iglesia, ni institución. Y con la ayuda de Dios, como dice acá, porque también ellas vinieron, apenas aprendieron el español, pero ya pudieron comunicarse con estos niños y jóvenes. A petición de las autoridades eclesiásticas, la hermana Tarcisia y su compañera fueron a los pueblos vecinos de Bellavista y Campo de Mayo para preparar a los niños para la primera comunión y la confirmación, reuniéndolos en una pequeña casa
de Ojalata. La Sociedad de Benefactores también las invitó a Bellavista para preparar a los niños para el bautismo y la primera comunión. Así comienza la actividad misionera de las Hijas de la Misericordia en Latinoamérica. Que todo sea para la mayor gloria de Dios y en honor de la Santísima Virgen María. Sabemos que las hermanas trabajaron muchísimo desde el inicio, eran muy pobres, así como comenzaron en Croacia, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, iniciaron con la olla popular, cocinando a los niños huérfanos, a las viudas que quedaron resultado, ¿verdad?, de la guerra. Y así también vienen a la Argentina, en un lugar también para trabajar en un hospital, y alrededor, a 60 kilómetros de esa localidad, se encontraban también comunidades que no tenían casa, ni escuela, ni iglesia. Eran niños y jóvenes a quienes las hermanas llegaban. ¿Para qué? Para enseñarles. Primeramente, para enseñarles a rezar, a hacer la señal de la cruz, a enseñarles quién es Jesús, quién es María, y que les amaban, que eran amados por Dios. Después ya le pidieron para que se encargasen también de la catequesis, para que puedan hacer el bautismo, primera comunión, confirmación, y así iban creciendo. Así crecía la tarea de evangelización. Y bien, después crecieron tanto en Argentina que tuvieron muchísimas comunidades, que después también vamos a profundizar sobre ese tema. Estos fueron nada más la llegada en Buenos Aires. La providencia de Dios, cómo actúa en la congregación Hijas de la Misericordia, en la vida y obra de nuestra querida beata María de Jesús Crucificado Pekovic. Y con tanta fe, con tanta esperanza, ella fundó esta congregación y enseñó a sus hermanas a ser también fuertes como ella. Ella, la mujer fuerte, siempre la comparo como las mujeres fuertes del Evangelio. Porque para llevar adelante una congregación, nacida en la propia tierra, debe ser una mujer fuerte. Porque nadie es profeta en su propia tierra. Sin embargo, nuestra querida madre fundadora sí fundó su propia congregación en su propio pueblo, donde ella creció. Bueno, por eso agradezco al Señor por esta mujer fuerte, por la beata María de Jesús Crucificado, que gracias a ella también muchas hermanas paraguayas nos hemos consagrado a Dios en esta congregación. Y bendigo y alabo al Señor, porque sigue llamando a la vida consagrada, a la vida religiosa, a muchos jóvenes. Incluso hoy, en este tiempo tan difícil, hay jóvenes que quieren consagrarse completamente a Dios y para toda la vida. Muchos dicen que los jóvenes de hoy día ya no pueden consagrarse toda la vida, sino solo un tiempo, por un año, 2, 3 o 10, 15, y luego quiere dejar todo. No, yo digo que sí hay jóvenes que sí todavía puede consagrarse a Dios, que puede formar una familia para toda la vida, que puede ser sacerdote o religiosa para toda la vida, que puede entregar su corazón por amor al servicio de los demás. Por eso rezo por nuestro obispo, por nuestro cardenal y por todos los sacerdotes quienes le acompañan la misión de la evangelización aquí en Asunción, en la arquidiócesis y todas las diócesis del Paraguay, y por todos los consagrados y consagradas, para que en cada familia religiosa haya un nuevo resurgir de vocaciones.
y pido encarecidamente a Dios por la pronta canonización de la Beata María de Jesús Crucificado Peković. Rezamos juntos esta oración. Oh Dios, Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús Crucificado Peković, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Beata María Peković, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.